Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo está? Mi nombre es Adonis, gracias por hacer clic en este video. Como bien lo puedes leer en el título, hoy te voy a enseñar cómo puedes limpiar esos filtros del tambor de tu lavadora. Esto aplica para cualquier tipo de lavadora. En este caso tengo una lavadora LG o LG, pero este es el mismo funcionamiento para la mayoría de las lavadoras, así que no pierdes nada con intentarlo. Es bastante sencillo. Como pueden ver en el tambor existen estos filtros que son los que atrapan la pelusa, los pelos, todas las impurezas y las suciedades de la ropa, los cuales cada cierto tiempo vamos a retirar para limpiarlos y así no se llenen y la lavadora continúe con su funcionamiento normal. Es muy fácil, como pueden ver, este tipo de lavadoras tienen esos filtros aquí con estas pestañitas, las cuales solamente tienes que pulsar hacia abajo y jalar hacia ti. Cuando lo quitas, te vas a topetar con esto. Normalmente estará así. Y para abrirlo, como bien lo explica aquí mismo en las instrucciones, miren, ya como pueden ver aquí hay pelo y pelusa directamente sin tener que abrirlo. Miren cómo aparece. Pues para abrirlo simplemente tiramos de esto así. Y como pueden ver, miren toda la pelusa, toda la suciedad que se va acumulando aquí. Esto para limpiarlo es muy fácil, solamente lo jalamos con todo y sale así directamente. Esto es simplemente una tapa. Y pues esto es lo que vamos a limpiar. Como puedes ver aquí, yo he sacado ambos, es muy fácil como ya te demostré. Y pues cuando lo tengas así separado, miren cómo se ven los pelos. Tengo una mascota, tengo un perro. Y pues aunque tú no los veas así a simple vista, esto se va quedando en la ropa cuando los animales juegan con uno. Y pues así lo que vamos a hacer es a ir con un cepillito dental que no estemos utilizando a limpiar. Podemos abrir, limpiar por dentro. Primero así en seco para quitar todo lo que no queremos que el agua lo compacte. Recuerda que hay los pelos y las pelusas. Con el agua lo que hace es que se vuelve como esta especie de lodo. Y pues así en seco cepillamos. Y miren cómo va cayendo todo aquí en el lavamanos. Y pues hacemos esto hasta que ya quede limpio y luego le damos una pequeña lavadita. Hacemos lo mismo con el otro. Ubicamos la pestañita y lo abrimos. Como pueden ver, así lo sacamos. Y pues de igual manera tiene pelos y pelusas que se van quedando aquí atrapados. Esto es bueno, esto es lo que nos está salvando la lavadora, para que esas pelusas y todo ese pelo no se introduzcan en el tambor directamente, sino que quedan atrapados aquí en estos filtros. Es bastante fácil, ya tú sabrás cómo lo vas a ir limpiando. Como yo te dije, yo lo limpio así en seco primero y pues luego le hago su respectivo lavado. Miren cómo queda ya, totalmente limpio. También puede limpiar esto. Esto no es necesario, simplemente una tapa, pero por estética y para que les quede más bonito, pues también le pasan su cepillito y lo van limpiando así. No sé si pueden ver, pero miren cómo quedó el lavamanos con todo eso. Eso sin ver lo que se fue por ahí. Pero básicamente es pelo y pelusa. Ahora solamente hay que armarlos. Como ya los quitamos, así mismo lo armamos. Ponemos así de este lado, que encaje, y luego tapamos y ya es todo. De la misma forma con el otro, del lado contrario, encaja y cerramos y ya están listos para colocar nuevamente en la lavadora. Y ya pues es tan fácil como solamente encajarlo abajo y luego encajarlo arriba. Encaja en ambos lados. Ahí quedó. Y pues con el otro de igual manera, encajamos abajo y luego arriba. Y ahí quedó. Y pues esa es básicamente la forma de limpiar los filtros del tambor de nuestra lavadora. Les recomiendo que hagan esto cada 5 o 6 ciclos de lavado, ya que va acumulándose, y para evitar que se llenen esos filtros, pues es recomendable cambiarlo cada 5 o 6 ciclos de lavado. Y pues nada, esto ha sido todo. Espero que te haya servido este pequeño y fácil tutorial de cómo limpiar los filtros de tu lavadora. Si te ha servido, no te olvides de dejar tu manita arriba y suscribirte a este canal para que no te pierdas más tutoriales como este. Nos vemos en una próxima entrega.